Muy buenas tardes, amigos, estimado auditorio. Hoy es viernes 10 de julio del año 2015. Estamos transmitiendo a través de la señal de sabersinfin.com y a través de hemisferio.mx. Este es su programa La Alquimia del Arte, en donde vamos a hablar acerca de cómo el arte transforma la vida de las personas de manera en que los hace desarrollar su vida personal y su vida social, al grado en que desarrollan de manera espiritual la esencia para expresarse tal cual son. En esta ocasión les vamos a hablar acerca del arte antiguo, y para este programa estamos conduciendo su servidor Óscar Angulo, Fernando Geometreo y Mario González. Y bueno, pues La Alquimia del Arte tendremos invitados de todos los géneros artísticos, además de promotores y organizadores de eventos que difundan el arte, ¿no? A nivel masivo, se podría decir. Esto considero que es importante, ya que el arte en sí mismo no necesariamente el artista muchas veces busca promover su arte, ¿no? Aun cuando este sea muy bueno o llegue a ser hasta una necesidad para las personas en un futuro. Entonces, pues, a continuación, como siempre, la palabra a alguien. Como siempre hay diferentes tipos de artistas, ¿no? Como lo mencionas, hay algunos que de inicio buscan el ámbito comercial, el estar presentes en los medios, el buscar esa presencia, y hay otros artistas, supongo que entre estos dos hay muchas escalas, pero hay otros artistas que se dedican exclusivamente a expresarse, ¿no? Exclusivamente, exactamente, y se sienten realizados en el momento de ver su obra, ¿no? Que obviamente es lo que... Y no necesariamente buscan algo comercial, un fin comercial. Exactamente. Sigue. Buenas tardes, pues estamos aquí de nuevo, amigos, en La Alquimia del Arte. Pues el programa pasado yo creo que abarcamos puntos de cómo empieza el hombre a poder expresar de su entorno a algo ya físico, interpretarlo en la pintura, en la escultura. Y en esta ocasión pues vamos a tratar de hablarles del arte antiguo, tratar de dar algunos datos importantes que consideramos que ha ayudado o ha sido parte fundamental en el desarrollo del hombre, ¿no? En el programa anterior, que fue, este es el tercer programa, el programa anterior, que fue el programa número 2, yo hablé de lo que era el arte en el paleolítico y en el neolítico. Hablamos de cómo en el neolítico empezaron las primeras pinturas, cómo el hombre transformó su medio, empezaba a verse cómo el hombre transformaba su medio en puntas de flecha, empezaban a plasmar en las paredes lo que eran mayormente animales, todos los animales casi de pezuñas que estaban en las cuevas. Luego, después de esto, vimos lo que era el neolítico. Ya el neolítico es el periodo más conocido de la prehistoria del arte, donde empiezan las dos primeras industrias del hombre, que fueron la olduyabense y la chelense, que fueron los primeros lugares donde se empezaron a crear masivamente escultura, pintura, puntas de flecha, herramientas, e incluso se conocen hasta una pequeña flauta hecha de hueso. Y cómo fue avanzando, también fueron la primera época de los primeros entierros. Se conocía que había algunos entierros y algunas otras tribus no enterraban a sus muertos. También hablamos de cómo el hombre convivió con el neandertal, como el Homo sapiens fue el fin del neandertal y fue el principio del Homo sapiens. Y esta época llega se acaba justamente la época de los metales, cuando empiezan ya a trabajar el bronce, el cobre, y empieza la época donde empiezan a hacer las construcciones megalíticas. Ya hablamos lo que era Oriente Próximo, Asia, África, y ya en el tema de hoy, justamente como lo decía Fernando, es el arte antiguo. Aquí ya vamos a empezar a hablar de lo que
Sumeria, Sí. Grecia, Egipto y pues si quieren Pues los primeros, Mesopotamia, que son las primeras civilizaciones. Es evidente cómo el hombre ha tenido un desarrollo, ¿no? O sea, a pesar de que la historia tiene muchas incógnitas, muchas claves, muchos puntos en donde no se sabe qué pasó con ciertas civilizaciones, cómo decayeron o al contrario, cómo llegaron a un esplendor de magnificencia. Lo que sí es evidente con la humanidad es que se ha ido desarrollando, ha ido evolucionando a través del tiempo, ¿no? Con trabas y todo. O sea, sí existe, por ejemplo, como tú dijiste, arte en la prehistoria, que también se puede considerar arte, pero no tiene esos detalles, Es ¿no? como- Pues esa trascendencia. En el inicio finalmente era la transformación del medio, ¿no? Fue Pasar de ser como un animal que se adapta a un animal que adapta el Exactamente, entorno a su exacto. propio Sus medios. entorno. Pero el arte, que es en donde entra el arte antiguo, es donde se divide el arte antiguo, es cuando el hombre empieza a darle, además de una utilidad a las cosas, darle una interpretación estética, ¿no? Es decir, que busca la belleza, que busca lo trascendente, como dices, busca reflejar lo que el hombre piensa, lo que el hombre siente, ¿no? Y es ahí donde empieza el arte como tal, aun cuando no se considera como actualmente en la modernidad consideramos al arte, ¿no? Porque en esa época se hacía más con finalidades de mausoleo, es decir, para recordar a muertos, o con finalidades de representar a dioses. Era más enfocado en el el hombre espiritual, el hombre ¿no? tenía su cosmología del hombre estaba totalmente integrada en la religión, en la política, totalmente en toda su visión espiritual. Entonces, esa perfección fue alcanzada finalmente en Grecia, pero hablemos de Sumeria, que es Los más. es donde se inició la primera escritura que está sentada en un documento, es en Sumeria, y también cada lugar tenía un lenguaje diferente. No podemos comparar Sumeria con Egipto. O sea, hablamos de que cada tenía su propio lenguaje y estaba asentado ya en lo que eran las tablas de piedra. El lenguaje de los sumerios, Sumeria ahora es donde está entre el río Tigris y Éufrates, que es lo que conocemos ahora como Irak. De hecho, en el Facebook les vamos a poner una foto de más o menos geográficamente donde está situado ahorita Mesopotamia, o estuvo situado, perdón. Es como te decía, la escritura cuneiforme no comenzó como la escritura como la conocemos, sino comenzaron haciendo un lenguaje pictográfico, lo que dijéramos como jeroglíficos, y después se dieron cuenta que no podían abarcar todas las cosas del mundo en ese lenguaje y empezaron a hacer una abstracción de los conceptos. Esto tardó muchísimo tiempo, ¿no? Digamos más de 100 años, al punto en que ya pudieron representar con lo que es con las cuñas, ya pudieron abstraer y ya hacer símbolos que representaran gestos vocales y palabras para poderse. Entonces es así como podemos, donde empieza, como dices tú, la historia del hombre, ¿no? Donde ya está asentada en algún lugar y donde ya los arqueólogos, los estudiosos ya pudieron encontrar eso y decir, mira, tenían esto, tenían aquello, ¿no? Sí, también, bueno, hay que considerar que hablando de arte antiguo como concepto, o sea, abarca aproximadamente 3000 años, ¿no? Abarcan desde el 3500 a.C. hasta el 500 a.C. y abarca absolutamente todo el mundo. Entonces, hablar de arte antiguo es algo muy extenso, ¿no? Y además que, pues yo creo que como concepto no engloba todo, ¿no? Ya que las diversas culturas en esa época a través del mundo tenían muchísimas diferencias, ¿no? Y es tanto el tiempo que los avances que hubo, imagínense ustedes, en 3000 años
si nosotros actualmente nos volteamos a ver los avances que ha hecho la humanidad en 50 años, 200 años, ¿no? Sí, y nos sí. impresionamos, o sea, no tenemos una idea clara de lo que hubo, de todos los avances que hubo en esos 3000 años, ¿no? Lo que tenemos son solamente vestigios, son ideas, y son muy pausadas, muy generales, que no describen precisamente a las culturas, pero si podemos de alguna manera crear, ¿no? Recrear una historia del arte. Y sobre todo, ¿no? Estaba escuchando un programa donde comentaban justamente esto, que por ejemplo, muchas de las culturas solo se enfocaban en lo que era importante, los dioses, pero muchos aspectos de la vida cotidiana los pasaban por alto. Entonces, cualquier cultura antigua es difícil saber exactamente cómo fue su desarrollo a la perfección, paso por paso, puesto que ellos mismos no escribieron, no asentaron ese tipo de documentos, de información exactamente. Algo también que se me hace muy importante de la historia antigua, y sobre todo de los sumerios, de los babilonios, es que la mayoría de la Biblia y del Antiguo Testamento de la Biblia está basado en leyendas sumerias y babilonias, y esta cultura es muy importante, puesto que llega hasta nuestros días la influencia que sin querer, ellos no sabían que iba a pasar esto, pero ahora nos damos cuenta de la importancia de la mitología de los sumerios. Exactamente. Uno de los hechos importantes es el poema de Gilgamesh, que habla acerca de el diluvio universal. Es una historia que todos conocemos por la Biblia, el diluvio universal, que más recientes estudios se dan cuenta que el diluvio universal solamente fue en Sumeria, porque en otras culturas, exactamente, en otras partes del mundo no está asentado que sucedió esto. Ahora, esto estaba sucediendo en Sumeria, pero también en México es la época justamente donde nace la cultura olmeca, los toltecas, y se va desarrollando los mayas. Son las mismas, justamente hablamos de esa época donde están las construcciones megalíticas. Aquí es donde sobre todo ya en el tardío, en la parte más temprana, que se acerca más a nuestra época, es donde ya empezamos a ver las grandes pirámides en Egipto. Exactamente. Y mira, fíjate que si te das cuenta, esa época actualmente es la que más incógnitas le está dejando se supone que al hombre moderno, ¿no? Sí. En incógnitas, en cómo cortaron, se metían las piedras en esa época, en cómo fundían, por ejemplo, no sé, metales que actualmente apenas estamos descubriendo cómo fundir, ¿no? Sí, todo, bueno, esa parte se sabe que se destruyó con la venida de los españoles. Por eso también aquí de este lado de América no tenemos todo lo que, o sea, sí subsiste gracias a relatos, a lo que se ha podido conservar, pero en sí todo está bueno, se destruyó, pero la verdad sí se considera que de este lado de América también la cultura olmeca sí se puede considerar como una cultura cuna de la humanidad también, porque al mismo tiempo se estaba desarrollando la misma tecnología, digamos, en construcción, en religión, en otros aspectos similares a los que se daban acá, ¿no? Fue una época de esplendor, y también también ahí la cultura aquí en el mundo prehispánico, como en Sumeria y en Grecia, lo importante también, se me hace muy importante tomar ese tema de que como se asentó la escritura, todos empezaron a escribir, a dejar sus mitologías acerca de la creación del hombre. Aquí es donde podemos empezar a ver las mitologías de la creación del hombre, ¿no? Todas las culturas definen esa parte de su cosmología en este punto de la historia. Y dos de las más importantes, como dices, pues es los olmecas y los incas, más en el Sudamérica, que sí se pueden considerar culturas precedentes a la mexica, a las que predominaban cuando llegaron los españoles, ¿no? Antes ya hubo un precedente importante. Sí, también, bueno, quería comentar hace rato que estaba leyendo que no en todo el mundo fueron los españoles los que acabaron con los vestigios, ¿no? Por ejemplo, en Grecia estaba leyendo que como hubo escasez de metales, muchas de las estatuas de bronce que había de arte antiguo
las fundían. O por ejemplo estatuas de ¿cómo se llama esta piedra que es durísima? Mármol. De mármol, las quemaban para sacar la cal, ¿no? Entonces, o sea, imagínense qué tanto arte se perdió, ¿no? A través de la historia, que actualmente no tenemos ni idea, ¿no? Y por ejemplo, las 7 maravillas de arte del mundo antiguo, pues solamente quedan 2, ¿no? La pirámide de Giza y el Taj Mahal. Que bueno, en este caso, si uno ve fotografías o alguno que otro por ahí tiene la oportunidad de estar presente en esos lugares, pues creo que el arte actual no alcanza esos niveles, ¿no? De trascendencia. Como dices, las estaban calculando que para las piedras de la pirámide, según se tardaron, me parece que 20 años, dicen los que estudiaron esto, que tardaron 20 años. Exactamente, pero al momento de hacer el cálculo, cada piedra pesaba 2,000 toneladas. A la hora de hacer el cálculo, se dan cuenta que tienen que poner una piedra cada 2 minutos, que para este tiempo es algo imposible. Entonces, como dices, en esta época la mitología es muy importante. Hay mucha mitología relacionada con los lugares megalíticos, con las pirámides, con los templos, con las construcciones. Y como dices, es una época de muchísimo misterio, donde han salido, en esta época que está muy de moda, han salido millones de personas a hablar acerca de cómo se realizaban esas cosas, ¿no? Que exactamente. Se supone que no tenían las herramientas y que, o sea, actualmente no podemos realizar obras de arte así, ¿no? Sí. A ese nivel. En Sumeria, como yo lo estaba comentando, es donde se tomaron, donde el Antiguo Testamento tomó las historias. También una de las historias que tomaron ahí los sumerios, o no, que tomaron de los sumerios, es la de Noé y la de Adán y Eva, que también fueron tomados de leyendas babilónicas. También se le atribuye aquí a Sumeria y Babilonia el concepto de la triada, lo que ahora conocemos como el Espíritu Santo. Ellos tenían un panteón de dioses gigantescos, o sea, tienen hasta 3,000 dioses tienen los sumerios. Pero los más importantes del panteón sumerio son Enlil, Enki y Anu, son los dioses más importantes. Aquí esta es la famosa triada. Se piensa que la triada de que conocemos desde ahí viene. Exactamente, viene desde este momento. También ahora se está platicando mucho acerca de la mitología, ¿no? Está muy de moda hablar de esta mitología, sí, con eso de los reptilianos, y no sé cómo lo dicen. Pero precisamente es por eso, de que no se ha llegado a tener esa percepción, y el ser humano todavía tiene esa hambre de seguir para entender quién es y qué está haciendo en este planeta, ¿no? Sí, y bueno, de hecho también algo bien importante que decir de esa época del mundo antiguo es que en esa época también era considerado un arte las matemáticas, ¿no? Y bueno, más que un arte, era un arte oculto, pero las matemáticas son, y yo creo que siguen siendo un arte más allá de ser ciencia, ¿no? Fíjate que los sumerios son pauta para las construcciones. Los sumerios eran, por lo que estuve estudiando, eran muy, ¿cómo se dice? Supersticiosos. Sí. Siempre hacían también cuando le sacas el diablo a una persona, sí, sabes que ya tenían esa concepción de que después de la muerte había una vida, ¿no? Con demonios. Sí, o sea que ellos también ya conocían la geometría básica. Los sumerios ya conocían la geometría básica, que fue totalmente refinada pues ya cuando llegaron los griegos. Bueno, vamos a seguir hablando del arte antiguo a través de sabersinfin.com y hemisferio.mx en este programa llamado La Alquimia del Arte. Les recuerdo las redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook en La Alquimia del Arte, en Twitter @Alquimia del Arte, y en YouTube, ahorita les digo porque de esa no me acuerdo. Pero bueno, cualquier sugerencia, duda, aclaración, comentario, estamos para escucharle. Regresamos, no sé. Pues amigos, estamos otra vez aquí en La Alquimia del Arte. Hoy estamos hablando de lo que es el arte antiguo. En el programa anterior hablamos del Neolítico y
y del Paleolítico. Y vamos a seguir continuando con el tema. Estábamos hablando de lo que eran los sumerios y Mesopotamia. Bueno, todas las culturas que se dieron en Mesopotamia, que son los asirios, sumerios, babilónicos. Exactamente, ¿no? Y de que ahí empezó, no solo fue una cultura. Empezó exactamente la escritura, por lo menos es el lugar donde se tiene pues varios registros. El nombre de sumerios fue dado por los, en realidad nosotros no sabemos cómo se llaman los sumerios, sino este nombre era como los acadios llamaban a ese pueblo, y este nombre se le quedó y ahora los conocemos como los sumerios, pero en realidad no sabemos cómo ellos de dónde venían. ¿O de que son más recientes? No, eran del contemporáneos. Eran contemporáneos. Incluso los sumerios fue una cultura que desapareció. Sí. Y los acadios continuaron, algo muy chistoso, ¿no? Sí, y por ejemplo los acadios eran más agricultores y más social, y los sumerios eran como una especie más de bárbaros, ¿no? Andaban ahí en las montañas, pero sí, pero si ves la extensión de tierra que era Mesopotamia, pues es enorme, ¿no? Como para haberse desarrollado todo eso. Ahí también en Irak, en lo que ahorita se considera, se encontró también la primera una tableta con escritura uniforme, una tableta con los primeros registros de música. Ah, sí, también en esa época, en esos lugares es donde se tienen registros de los primeros instrumentos. Era una tableta y tanto para el músico como para el que interpretaba notas, casi era algo religioso, era una oración. Hay un relieve que... De hecho, a ver, se los voy a compartir. Es un estandarte que se llama el estandarte de Ur, que está hecho a base en color lapislázuli y concha nácar, y aquí ya se manifiesta una de las escenas que cuando apresaban algún pueblo en este estandarte, se ve cómo tienen el botín apresado, y también se ve cómo está el rey, está con unos artistas, ¿no? Están tocando música y están cantando. Entonces, obviamente desde ese tiempo pues ya tenían una cultura musical, ¿no? Una predilección por el arte, ¿no? Por la música, ¿no? Y por la escultura, eso es evidente. También, como les comentaba ayer, de esa época es el primer instrumento que se ha rescatado, especificando hecho por un laudero, ¿no? Porque habrá mucha gente que me va a decir que el tambor o la flauta es más viejo, y sí tienen razón, pero hecho ya específicamente para hacer un instrumento musical. Es de esa época que encontraron una arpa que estaba dedicada al dios Ur también. Órale, no sabía. Que es al parecer el mismo dios Ea o Au, que representa al sol, ¿no? El arpa es de los primeros instrumentos, de ahí se fue heredando. En esa época hay registros de arpas, de flautas, de tambores, pero pues sí, el arpa es de los primeros con cuerdas, ¿no? Entonces el desarrollo, como decimos, es el desarrollo exactamente de la escritura, de la mitología. Aquí es donde está mucha de la mitología. Que de ahí podría venir la poesía, ¿no? Y todo lo escrito, ¿no? Sí, en este periodo justamente es donde es donde empieza justamente, y donde Grecia empieza a afinar todo lo que es exactamente, empieza a afinar lo que es todo el tema artístico, ¿no? La poesía, la música, la escultura. Los griegos la pintura, la estética ya se puede ver. Sí. Exactamente, entró las ideas estéticas y artísticas, ¿no? La perspectiva, porque antes de eso no se conocía la perspectiva. De todo el arte anterior era muy plano. Entonces ya se empieza a observar la perspectiva. Empiezan también a hacer lo que es en la música, empiezan a mencionar que cada nota representa un sentimiento, ¿no? Empiezan a hacer el análisis de los tonos. La música, recuerdo, empezó en Asia, me parece, cuando un rey o un cuate de una dinastía cortó unos bejucos, y al oír pasar el viento en los bejucos se dio cuenta de que producían sonido. Cambiaban la tonalidad. Exactamente. Entonces él tomó uno de esos y lo multiplicó por 2, fue creando sus propios tonos, ¿no? El más largo, más
Más cortos, sí. Exactamente. Más agudo, más grave. Ya los griegos empezaron a darle propiedades a las notas, ¿no? Decían que unas eran alegres, otras tristes. De hecho es creo que, si no mal recuerdo, es Pitágoras. Sí, es Pitágoras el que escribe uno de los primeros libros de música, ¿no? Y él es el que se da cuenta de la armonía, de los sonidos armónicos, es decir, de todas estas refracciones o reflejos, mejor dicho, que tienen las tonalidades o los sonidos, ¿no? Es decir, cuando una guitarra se toca en determinada nota, por ejemplo do, todos esos armónicos que hacen que esa nota se escuche como do, que los tiene que ver es el material, la cuerda de metal, la caja. Pero son reverberancias específicas a octavas subsecuentes, ¿no? Claro, sí. Y Pitágoras fue el primero que se dio cuenta de eso. Y lo que te digo es que en Grecia estaban clavados en las relaciones de todas las cosas. Sí, todo, ¿no? Lo armónico y las simetrías y todo eso, desde las matemáticas, que también Pitágoras fue mero de las matemáticas, ¿no? Qué chistoso, ¿no? Y actualmente, por ejemplo, la música es muy poca gente la que la relaciona con las matemáticas, ese tipo de matemáticas básicas, ¿no? La geometría, o sea, sí, y son patrones, incluso en la naturaleza a veces estos patrones como se repiten, ¿no? Entonces sí quisieron llegar a eso, ¿no? Mediante la música. Y lograron, ¿no? Lo presentaron. Y bueno, actualmente pues ya con el desarrollo de la música clásica y todos los estudios que se le han hecho, pues se pueden hacer obras, como ustedes ya conocen, excelentes, ¿no? En Grecia lo importante, las cosas más importantes como fue la música, la literatura, donde está la poesía lírica. Ellos tenían la poesía lírica, la tragedia, la comedia, también la prosa y la novela bizantina. Todo esto aparece exactamente, surge aquí en el periodo de Grecia. ¿Eso en qué año? Más o menos. Pues sí, desde el 600 antes de Cristo. En las matemáticas, yo creo que fue de lo más importante que se desarrolló. Que fue una época de florecimiento, de esplendor, completamente de especialización de cada tema. Uh-huh. Fíjate que en las matemáticas, la escuela jónica, que había la escuela jónica y la escuela dórica, fue fundada por Tales de Mileto. Él fue de los primeros en comenzar el estudio de la geometría. Uh-huh. Y se le atribuyen a él las primeras demostraciones de los teoremas geométricos, y también aquí es donde surge el razonamiento lógico, ¿no? Exacto, fíjate que si te das cuenta, es en esa época donde empieza el hombre a medir, ¿no? Bueno, hay registros que los chinos también tienen desde antes, muchas maneras de medir muy buenas, ¿no? Pero en esa época en Grecia es cuando con la geometría empiezan a medir los cuadrados, los triángulos, hacer y sobre todo las proporciones de las cosas naturales. Exactas. ¿no? Yo recuerdo como Platón hablaba sobre el cubo de Metatron. Decía que la Tierra tenía 5 cuerpos geométricos que formaban la esfera perfecta. Entonces empiezan a tratar de ver todo el entorno, ¿no? Sí. Y de medirlo, de tratar de sacar una proporción, de decir, bueno, ¿por qué un ojo? ¿Por qué las proporciones del cuerpo son así? ¿Por qué de las plantas son así? El volumen es importante ya, como todas las construcciones ya son en 3D, ¿no? Ya de verdad muy estética, sí. Impresionante cómo imitaron exactamente la naturaleza. ¿Sabes? ¿No? Surge el concepto de la unidad. Recuerdo que las columnas griegas representan eso, la conceptualización de la unidad, ¿no? De un concepto que ya puede servir para manejar otros aspectos más abstractos de la vida cotidiana. Para ellos era, como dices, muy importante la medición, y crean este concepto. Para ellos es muy importante la unidad, tomar una unidad, así como el metro fue algo fundamental que se volvió algo universal.
para ellos también fue creciendo la población y necesitaban ahora sí que algo que que todos tuvieran igual sus mediciones, sus monedas para que buscar una igualdad, ¿no? Exactamente, una igualdad. Entonces parte de eso es esto, ¿no? Fíjate que justamente el nombre Maravillas proviene del griego, que significa cosas que ver. Es decir, ellos, las cosas que veían los maravillaban, ¿no? Es que qué chistosa comparación, ¿no? Maravillas. Es que ellos de todas las culturas hicieron la propia, ¿no? O sea, adoptaron de todo lo que fueron conociendo, llegaron a crear ya una cultura propia. Esa es la importancia de los... Imagínate qué tan importante eran las maravillas y todo lo que veían en esa época, que no se consideraba digno de ver nada, ¿no? Ni un paraje natural, ni una estatua. O sea, ellos no se consideraban dignos de ver el entorno, ¿no? A la naturaleza. Imagínate su concepción del arte, ¿no? De todo, de lo bello, ¿no? De lo maravilloso. Es algo, pues muy, muy interesante. Otro de los matemáticos también que fue muy importante, pues es que todos conocemos, Pitágoras, con su famosísimo teorema de Pitágoras. Creo que de todos los niños nos hacían aprendernos de memoria que el cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos del triángulo rectángulo, ¿no? Yo creo que sí todos recordamos aquello. Y hubo escuelas de matemáticas en Alejandría, fue uno de los principales lugares donde hubo estas escuelas. Y Euclides ya fue uno de los grandes representantes de la matemática, más o menos ahí por el 300 antes de Cristo. También tiene un tratado muy importante que se llamó Los Elementos, que habla acerca del desarrollo de la geometría. También estuvo por ahí Arquímedes en el 285 antes de Cristo. A él yo creo que se le recuerda como el más grande. Él fue el que calculó el número de pi por aproximaciones sucesivas. Arquímedes también hay una anécdota donde hablan acerca de que él quería medir el volumen de una corona de un rey, pero como era una superficie, porque Arquímedes también descubrió o sacó el volumen de una esfera y de un cilindro, que era algo que son completamente cuerpos simétricos, pero la anécdota está acerca de que quería medir la corona, pero la corona no es nada simétrica. Sí. Entonces él se dio cuenta que al sumergir la corona en agua, el nivel del agua subía, y entonces se dio cuenta que podía medir el volumen, la cantidad de volumen de agua que subía, y así podía saber inversamente proporcional a lo que ocuparía. Eso es base de la presión, Claro. De hecho, ahí es en esa época en donde justamente se empieza a considerar como el arte moderno, ¿no? A partir del 500 antes de Cristo, porque es cuando precisamente los griegos cambian todo, ¿no? Y empiezan a hacer figuras más dedicadas al arte como tal. Esto comentas del volumen, se ve reflejado en los medios para servirse, por ejemplo, para donde tomaban agua, donde tomaban vino, urnas, todos eran diferentes, con diferente volumen, de acuerdo a lo que iba a contener cada vasija, lo que hacía especial. No tomar vino tiene que ser de esta manera. No tomar cerveza tiene que ser el volumen debe ser así. Ajá. También en Alejandría estaban también el famoso Ptolomeo, ya en el 300 después de Cristo, y Diofanto, que también estuvieron estudiando la aritmética, y yo creo que esos son los más importantes. Sí. Hay muchísimos más, ¿no? Hay muchísima gente que estuvo estudiando ahí lo que les platico, por ejemplo, les puedo mencionar la ánfora, la catrera, la urna, la hidra, el lequito, el alabastro, el cántaro, que era para beber, el cáliz, que era una copa especial para los banquetes. Imagínate. Y bueno, ¿quién de ustedes no ha probado una bebida en un vaso que no, es decir, por ejemplo, leche en una copa o cerveza en una taza? Y obviamente se sabe distinto, ¿no? O sea, sí tiene que ver. Pues es parte de lo que los griegos sabían. Porque ciertas sustancias o ciertos
bebidas, lo que sea, tienen un peso específico, entonces se van y dejan salir los olores que traen. Eso es. Pero es gracias a que a nivel, bueno, sí, se ve en el científico, ¿no? Pero cómo ellos se daban cuenta de eso sin darle tanto rodeo. Es que es de la sensibilidad que hablamos, ¿no? Exactamente, es la sensibilidad. Por eso florecieron, yo creo que están... Sí, eran tan y son importantes en lo que somos, porque muchas cosas que nos rigen ahorita son gracias a ellos. Y eso es importante, el arte es un reflejo, y eso es evidente, el arte es un reflejo de lo que es la humanidad en el tiempo en el que lo hace. Es decir, el arte de la época antigua refleja lo que era su tiempo histórico. Es como ahora hay en Londres, me parece, ¿no? Ponen una memoria USB en una pared. Y la gente, en una pared de una calle, en cualquier calle. En árboles también. En árboles vas y conectas tu computadora, tu dispositivo y ves qué información dejó alguien más que pasó. Es como unas cápsulas del tiempo. Entonces, a veces nosotros vemos el arte como ya muy conceptualizado, muy estudiado, pero era la cotidianidad, como dices. Ellos eso vivían, eso respiraban, estaban las Olimpiadas, ¿no? El cuerpo. El culto al cuerpo era importantísimo. De hecho, eso es también pitagórico. El culto al cuerpo es algo que Pitágoras enseñó, ¿no? Al desarrollo de la mente. Sí. De hecho, bueno, Pitágoras es pues de los primeros mesías de los que se escribe, ¿no? Porque él viaja a través de Egipto, viaja a través de África. Se le puede llamar un alquimista, precisamente, de los primeros. Cambiando las energías, y además él de todo el mundo, porque una escuelota que los terminaron acabando, ¿no? Por intereses políticos, como siempre, o como casi nunca, perdón. Como ellos mismos lo inventaron, ¿no? Entonces, su sistema también, porque el sistema que nos rige se parece a eso es algo chistoso, que no ha cambiado mucho la. Fíjate que ya en ese, ¿no? en lo que era el neolítico y el paleolítico, no se veía esta, o sea, nosotros retomamos muchas cosas que lo que tomamos los griegos ya, ¿no? O sea, ya hay pocas diferencias entre nosotros y los griegos a comparación del periodo anterior del arte. En la escultura, los griegos empezaron sobre todo con Mirón y Fidias, empezaron a hacer sus primeras esculturas. Se le llamó periodo geométrico, y sobre todo las primeras esculturas en Grecia eran de madera. Después ya empezaron a estar los tallados de mármol, pero al principio eran toscos, y finalmente tuvieron mucha influencia un poco después, porque había mucho comercio, y había mucho comercio asiático, y ellos empezaron a tomar parte de esos diseños en una época que era el jónico asiático, donde ya estaban preocupados más por el cuerpo. Después de esta época, de este periodo, ya viene el periodo arcaico, que aquí es donde ya empiezan a perfeccionar la técnica, exactamente. Ya se ven más pulidas las esculturas. También es la época donde están las Olimpiadas, y muchas de las esculturas están retratando a vencedores de las Olimpiadas, que se les llamaban Apolos. También se caracteriza esta época de la escultura porque todavía no alcanzaban la refinación del periodo clásico. Aquí todavía las esculturas eran muy rígidas, no se veían movimiento, aunque tenían buena proporción, pero todavía no tenían esa fluidez de movimiento. Sí, exactamente. Digo, las manos pegadas al cuerpo, las mujeres con las manos en posición de frente, la anatomía muscular era muy marcada, los ojos almendrados, en forma de voluta. Ya empezaban a reflejar al humano más que a los dioses. Ya hacían, querían imitar la perfección, ellos buscaban la perfección. El humano, porque por ejemplo, si regresamos a los persas y al periodo anterior, todas las estatuas y figuras que se encuentran quieren reflejar a los dioses. Aunque hay algunas que sí tienen rasgos tallados. Algunos tallados sí representan cosas cotidianas, pero la mayoría son de los dioses. Aquí en los griegos es Fidias el que se proclama como el escultor de los dioses, porque él fue el que talló la escultura de Zeus,
de Atenea, y que son como de las más importantes. Él fue el que las esculpió todas, ¿no? Y uno de sus discípulos de Fidias, este fue el periodo clásico, el periodo más esplendoroso. Aquí ya las esculturas ya se vuelven ya totalmente con movimiento, las proporciones se afinan. También uno de los discípulos de este Fidias fue Policleto. Él se especializó en el trazado, en el dibujo, y él se volvió muy famoso por esto, ¿no? Fue el alumno de Fidias, que digo que fue el escultor de los dioses, y luego su alumno también se volvió muy famoso. Policleto. Exactamente. Sí, en algún momento las esculturas estuvieron pintadas, ¿no? De color natural, así tal como era el ser humano. Ahorita las podemos ver en blanco, pero sí hubo un momento que sí todos los rasgos físicos del humano sí los tenían como tal, vestimenta y todo, pintado exactamente como eran, ¿no? De hecho, también en ese periodo, en el arte antiguo, fue donde se inventaron los colores. Por ejemplo, aquí en América ves que teníamos el rojo que sacaban de las cochinillas, ¿no? Sí, no era la teoría del color como tal. De los pulpos. Y bueno, ahí empezaron a poner colores, ¿no? Porque actualmente creemos que todo antes era gris y así, ¿no? Sí, no se tiene esa perspectiva de la historia de que es gris, en blanco y negro. Hemos hablado poco de lo que es aquí en América, ¿no? En la cultura de... también aquí empezaban obviamente aquí las megalítico estaba totalmente alineado a los solsticios. Como sabemos, las 4 puntas de la pirámide estaban alineadas a un solsticio. Todo tenía que ver con el cosmos. Aunque fíjate que también, bueno, hay vestigios arqueológicos de que en esa época, aunque no es muy evidente, pero también utilizaban ya al arte en la vida, como dices, cotidiana, normal, ¿no? Cotidiana, en la cotidianidad. Y se han encontrado, por ejemplo, pulserillas, vasijas pintadas, cosas que accesorios, cosas que la gente utilizaba en su vida diaria, ¿no? Y eso, obviamente, decorado, ¿no? También había cuestiones como teatro, había cuentos para los niños, había juguetes, ¿no? Artesanales. Y todo eso porque que también tenían un interés en el arte, ¿no? No, demasiado. Y sí podríamos dedicar un programa así de la cultura de América, sí, porque se me hace muy importante. Yo creo que el próximo programa, pues vamos a terminar con el arte antiguo, hablando de las otras culturas, de las que tampoco hay tanto registro, o bueno, no hay tanta... pues sí, registro histórico, ¿no? Porque no ha habido tanto interés. Pero sí hay lo suficiente como para que le dediquemos un programa para terminar a hablar del arte antiguo. ¿Qué les parece? Y también de Egipto. Sí, del resto de las culturas que serían América. Que por el tipo de construcción son las pirámides, así está interesante hacer eso. Y el resto de Egipto que no logramos tocar. Comparación. Es un tema que abarca demasiado. En realidad sí abarca demasiado tiempo. También aquí el periodo de los griegos abarca hasta Alejandro Magno. Yo creo que la biblioteca de Alejandría es demasiado largo el periodo para que se pueda... Sí, abarcar en un programa. Exactamente, sí. Pero pues la idea es tratar de dar un concepto más o menos de lo que es. Vamos a pasar con la siguiente sección, que es la recomendación artística del día. Yo les voy a recomendar, en esta ocasión me tocó a mí, les voy a recomendar que vayan a la exposición de Yuki-Oe, que son, la traducción sería como imágenes en suspensión. Flotantes. Es una exposición que tú también ya la visitaste, que está aquí en el Teatro de la Ciudad. Hay en Galerías de Palacio, aquí en el Centro Histórico de Puebla. Tiene un costo, la entrada es gratuito, ¿no? Tiene un costo de 10 pesitos. Es bueno, casi voluntario, 10 pesitos se los da a cualquier persona. No es nada, 10 pesitos. Con lo que se van a llevar al... Sí, no, los martes es gratis. Mira, los martes es gratis la entrada. Y es una exposición que muestra tarjetas japonesas del periodo de 1800 aproximadamente, finales de 1800.
Y hablan esas tarjetas, se refieren a ¿cómo te diré? Situaciones cotidianas que se aparecían en las obras de teatro de esa época, en las obras de Kabuki, el teatro Kabuki. Entonces son como lo que ahorita sería un cartel, ¿no? Para ver una obra de teatro. Están bastante interesantes, tienen una técnica que se llama xilografía y están muy, muy, muy padres. Les recomiendo que vayan. También hay arte moderno, ahí están algunas obras de mexicanos. Y pues está muy interesante, son 10 pesitos, puede usted contribuir con el arte, o si no puede, pues vaya los martes y cultívese. Pues esa es la sección de la recomendación artística de la semana. Y pues yo creo que por esta ocasión nos estamos despidiendo ya. Esto fue su programa La Alquimia del Arte. Nos puede encontrar, de nuevo les recuerdo, en Facebook, /La Alquimia del Arte, en Twitter, @Alquimia del Arte. Y nosotros somos Óscar Angulo, servidor. Fernando Espinosa Geometreu. Y Mari González. Lo esperamos la próxima semana al siguiente programa, viernes. Ahora ya estamos Estamos de 6 de la tarde. Por cuestiones técnicas cambiamos horario. A 6 de la tarde. No, pero ya va a ser ese el horario. Va a ser 6 a 7. Y de 6 a 7 los viernes vamos a estar ahí avisando correctamente. Esperamos que les haya gustado este programa y nos vemos el próximo.